Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en una nueva presentación de Uno de cada estantería en vivo. Hoy en este viernes, fin de semana y fin de semana muy especial porque empieza para muchas personas, sobre todo personas que son estudiantes, empiezan unas pequeñas vacaciones de Semana Santa. Entonces ya hoy nos vamos a descansar muchos. Otros pues todavía les queda un poquito de trabajo la próxima semana, pero pues en general gran parte de al menos el mundo occidental se va a esta Semana Santa. Entonces saludamos muy especialmente a las personas que nos acompañan hoy en este viernes a través de Twitch, aquí en vivo y en directo, y también saludamos a las personas que nos ven en diferido a través de las grabaciones que estamos subiendo en YouTube. Saludamos igualmente a nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Hola, ¿cómo estás? Hola, Iván. Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos están viendo, ya sea en vivo o a través de nuestras retransmisiones en YouTube. Muchísimas gracias por su sintonía, por acompañarnos, por ser el motor que impulsa este proyecto y este espacio. Sean todos muy bienvenidos. Cuéntame cómo estás en esta tarde de viernes de que nos vamos de largo. Pues muy bien, ya aquí listo y preparado para una nueva lectura. Am, con un poco de frío, seguimos aquí en Bogotá con algo de frío, pero pues bueno, ahí ya vamos saliendo de esta semanita para el fin de semana. ¿Y tú cómo estás? Igual, muy bien y pues ya muy lista para una nueva lectura. Cuéntanos qué nos traes el día de hoy. Bueno, para hoy les traigo un texto pensando precisamente en esta semana que se viene. Pues para algunos es algo un poco más espiritual, para otros es sinónimo de vacaciones y de viaje. Sin embargo, pues en las condiciones actuales en las que nos encontramos no se puede viajar mucho, las personas todavía están un poco renuentes a salir de sus hogares. Entonces pues les quiero traer una lectura precisamente para que viajemos a través de un texto. Si no podemos, si no tenemos la oportunidad de viajar en esta Semana Santa, o pues tenemos restricciones, o de hecho no queremos por cuidarnos ante la pandemia que estamos viviendo, pues los libros siempre son una buena opción para irse de viaje. Entonces les traigo Mm. un cuento de este libro. Ya habíamos leído un cuento aquí de esta misma serie hace ya un tiempo. Se llama Cuentos de viaje. Y el cuento que les quiero leer el día de hoy se llama El espejo en el espejo. Es un cuento del autor alemán Michael Ende. Seguramente lo reconocerán por ser el autor de La historia interminable, este libro que se convirtió en película y se volvió muy famoso. Pues es este mismo señor. Entonces, aquí en el libro, en este libro nos cuentan que este cuento es un poco extraño porque en realidad está en un libro y el libro se llama así, El espejo en el espejo. Pero el libro no tiene capítulos, no está dividido de ninguna manera, es como un libro de corrido, pero son historias. Entonces, el título que le pusieron aquí en este libro es El espejo en el espejo, pero en realidad esta historia pues no tiene título, simplemente es el título del libro en el que se encuentra este texto. Por si les interesa buscarlo, por si lo quieren buscar, hay que buscarlo de esa manera. Entonces, esa es la lectura que les quiero proponer para el día de hoy. No sé qué te parece. Wow, no, pues súper apropiada para la época y pues es uno, creo que la historia interminable es uno de mis libros favoritos de el mundo mundial, así que ya estoy muy ansiosa por escucharte, así que nada, eres bienvenido y somos todos oídos. Bueno, entonces sin más preámbulo, aquí está el relato de El espejo en el espejo de Michael Ende. Entonces aquí el texto trae una
mini biografía del autor. Se las quiero leer y les quiero leer pues también el apartado en el que explican pues cómo está conformado este texto para que se hagan un poco a la idea del asunto. Entonces dice: los relatos de Michael Ende que conforman el volumen El espejo en el espejo no tienen título o algún tipo de numeración que permita distinguirlos. Por tal razón, no encuentra aquí el lector el título de una historia, solo la mención al libro de procedencia. Vale aclarar que no se trata de una disposición de tipo editorial, sino de una decisión que pertenece al fuero del autor. Y sobre Michael Ende nos dicen: escritor alemán, nacido en Baviera en 1929, murió en Stuttgart en 1995. Hijo del pintor surrealista Edgar Ende, su obra está enmarcada en el llamado género fantástico, gran parte de ella además dirigida a los niños y jóvenes, como Momo y La historia interminable, los más conocidos de su producción. También se destacan en ese ámbito Jim Botón y Lucas el maquinista, Tragasueños, Jojo, historia de un saltimbanqui, y El dragón y la mariposa. Gracias a ello obtuvo 2 veces el Deutscher Jugendbuchpreis, uno de los premios europeos más importantes para literatura infantil. Prodigiosa imaginación y una profunda capacidad de reflexión recorren sus textos, tanto en los mencionados como en sus libros para adultos, a saber, El espejo en el espejo y La prisión de la libertad, que reúnen cuentos de difícil clasificación, delirantes, surcados por el sueño y la pesadilla, en una palabra, fantásticos. Entonces, el cuento arranca así. El trotamundos decidió concluir su caminata por las callejuelas de aquella ciudad de puerto, y con ello puso fin a su viaje por los barrios bajos y palacios de todas las demás ciudades, por los pueblos, campamentos y ermitas, por todos los desiertos y selvas de la tierra. Se sentó en los sucios escalones de piedra que conducían a la puerta de una casa estrecha y alta, un burdel chino, al parecer, a juzgar por el farolillo que había encima de la puerta. Cruzó las manos sobre el puño de su bastón, apoyó la barbilla encima y miró fijamente, sin ver nada, los automóviles y tranvías que pasaban haciendo un ruido estruendoso. De un segundo a otro había perdido toda la curiosidad, todas las ganas de continuar su gran viaje. No se prometía ya lo más mínimo de ello. Había visto todas las maravillas y misterios del mundo, conocía la columna flotante de adularia del templo de Tiamat y las torres de cristal de Manhattan. Había bebido del geyser de sangre de la isla de Hod y hablado sobre la naturaleza del destino con el caballero ciego de la Biblioteca de Buenos Aires. Había llevado en el dedo el anillo de la reina Rabatán, que confiere poder sobre la memoria de la humanidad, y había caminado por las calles en llamas de la ciudad de Eldis, cuya entrada jamás había sido permitida a ningún extranjero. Le habían llevado en su litera de acero por las naves de maquinaria de Detroit y había logrado pasar la noche en el laberinto de la cloaca máxima de Roma sin perder la razón entre las apariciones del pasado y del futuro que libran allí todas las noches sus espectrales batallas. Había visto una infinidad de cosas, pero todos aquellos misterios no le importaban. El suyo no había estado entre ellos, y como no lo había encontrado, todos los demás permanecieron mudos. Si no hubiese empezado nunca ese viaje, al menos le habría quedado el sueño de que en algún lugar del mundo existía la señal que estaba dirigida a él, que le hablaba en un idioma que sólo él comprendía, que era la clave del enigma de su propia existencia. Pero ahora tenía que admitir que no existía nada semejante. Si era verdad que esta tierra sólo reflejaba las infinitas formas y fuerzas del universo como una esfera de plata pulida, entonces era un error creer que la patria del hombre era el universo, ya que no había nada que uniese su naturaleza con éste. Pero si desde un principio y para siempre era un extraño en él, entonces el universo era muy pequeño, demasiado pequeño. El viajero se asustó un poco y miró hacia atrás porque una muchacha asiática de piel oscura, que llevaba un sencillo vestido azul gris, le preguntó en voz baja y humilde si le permitiría pedir al distinguido caballero que aceptase los deficientes servicios de su indigna persona. Al mismo tiempo señaló con un gesto obsequioso a un pequeño vehículo plano que ella había empujado a través de la puerta de la casa hasta cerca del borde superior de los peldaños de piedra. El viajero estaba un poco apurado,
también enojado por el susto que le había dado la muchacha, y explicó, brusco, que no era su intención visitar un prostíbulo. La muchacha, muy pequeña y de delicadeza infantil, le miró fijamente con ojos de luna nueva, pero no pareció comprender. Se inclinó profundamente y permaneció así mientras seguía señalando con gesto tímido y obsequioso los cómodos cojines bellamente bordados de su cochecito. El viajero, que lamentaba ya haber ofendido tal vez a la muchacha, tomó asiento en el vehículo y se dejó empujar al interior de la casa. Primero se movieron por una nave alargada, cuyos suelos, techos y paredes estaban revestidos con una piedra pulida de vetas multicolores. Las piezas elegidas parecían escondidas cuidadosamente según un carácter común, pues las finas vetas invitaban por todas partes a la imaginación del contemplador a ver en las formas casuales rostros y caras grotescas, ornamentos vegetales, dioses y demonios, animales zancudos, bailarinas en llamas, jinetes sobre insectos en larga procesión, paisajes enteros de cuerpos, mares agitados llenos de barcos y monstruos, palacios de flores de escarcha y ciudades en ruina invadidas por musgos gigantes. Pero la atención del viajero seguía paralizada aún por aquella profunda desganada. Todavía no veía nada. En las siguientes salas, sin embargo, su mente cerrada en sí misma fue despertándose poco a poco e indeciso y todavía incrédulo, empezó a descifrar el alfabeto de los signos que él mismo creaba y al mismo tiempo no creaba. Las formas, hasta entonces planas, adquirieron progresivamente un carácter plástico y espacial. Por todas partes había extravagantes formas rocosas, estalactitas y estalagmitas, raíces, troncos de árboles, lava solidificada y trozos informes de metal fundido que las fuerzas fortuitas de la naturaleza habían convertido, con perfección cada vez mayor, en las formas más sorprendentes y al mismo tiempo más convincentes. Costaba creer que todas aquellas cosas pudiesen ser sólo el fruto de los juegos arbitrarios del azar. Sin embargo, no era ninguna otra fuerza, sino la que actuaba en el propio contemplador, la que de aquellas formas casuales creaba las obras de arte más sorprendentes. Más y más se le borraron al viajero las fronteras entre su interior y el exterior, entre lo que creaba y lo que había realmente delante de sus ojos, hasta que finalmente no pudo distinguir lo uno de lo otro y vivió su propio espíritu como algo externo y los objetos como su interior. De pronto tuvo la sensación de verse a sí mismo, su propia figura sentada allí en el cochecito, por dentro y por fuera al mismo tiempo, como si ella tampoco fuese otra cosa que una forma surgida casualmente en la que su espíritu creador veía un ser. Pero precisamente de esta manera aquel ser se volvía realidad. Aquello le asustó, pero fue un susto placentero. A partir de ese momento, cuando por fin empezó a ver, no hubiese podido decir si lo que veía dependía aún de lo que tenía adelante. Le pareció más bien que de una sala a otra los objetos externos se volvían más sencillos y generales, pero ahora que la fuerza secreta dentro de él había desplegado sus alas, se elevaba más y más transformando el aspecto de todas las cosas. De una hoja marchita, de un huevo blanco, de una pluma de ave salían mundos a su encuentro, y él estaba profundamente unido a todos ellos. Era su creador y su criatura al mismo tiempo. Comprendió que ahora que abandonaba del todo lo que había llamado hasta entonces realidad, empezaba a acercarse a la realidad. Cuando su silenciosa acompañante le llevó ante una pared de un azul lapislázuli oscuro, casi negro, tuvo la siguiente visión. A través de innumerables cortes de diverso tamaño que había en aquella pared, vio espacialmente el mismo número de distintos paisajes en miniatura de indescriptible gracia y delicadeza. Allí había montañas, lagos y cascadas como sedosas bandas azules, cuyos saltos y espumas veía en movimiento. Las diminutas cascadas caían y corrían sobre rocas, a la misma escala, es decir, muy despacio. También parecía cambiar la iluminación de las escenas, luz lunar que las nubes que pasaban oscurecían y aclaraban, amaneceres y atardeceres violetas, y donde la luz del sol caía sobre la neblina del agua pulverizada, aparecían los juegos del arco iris.
Por fin el viajero se dio cuenta de que oía incluso el fragor y el estrépito de los saltos de agua, aunque muy delicada y lejanamente. Cuanto más intensamente escuchaba ese sonido, con mayor claridad percibía una especie de música dulce y cristalina. ¿Qué es esto?, preguntó asustándose de nuevo un poco, esta vez de su propia voz, que le había sonado alta y burda. La muchacha sonrió y respondió dulcemente: lo que percibe el distinguido señor son los delicados brotes de su propia existencia futura. El viajero no comprendió esa respuesta, pero no sintió la necesidad de seguir preguntando, sino que se abandonó de nuevo a los sonidos etéreos. De una manera completamente nueva para él, su corazón se llenó de una ternura casi dolorosa, incluso de voluptuosidad. Así que, murmuró, ¿solo yo puedo oír esta música? Excepto tú, señor, y yo, ningún mortal, contestó la muchacha con los labios muy cerca de su oído. Él la miró. ¿Cómo que tú también? Yo, dijo la muchacha tan quedo que apenas pudo oírla y bajó la mirada. No soy nadie. Mucho más tarde se detuvieron delante de una pared amarilla clara, casi blanca, sobre la que se encontraban 4 discos, 3 de ellos en fila, juntos, el cuarto un poco más alto. El primero de estos discos transmitía al contemplador la impresión de mirar desde arriba verticalmente sobre una superficie de agua movida. Ininterrumpidamente pasaban como líneas blancas irregulares crestas de olas plateadas. Estas eran atravesadas en oblicuo por una anguila negra que parecía avanzar culebreando y que sin embargo permanecía siempre en el centro de la imagen. El viajero contempló asombrado el espectáculo siempre cambiante y sin embargo siempre igual. Quiso volverse hacia el siguiente disco, pero entonces sonó del primero una voz susurrante no verdaderamente humana, sino como si del fragor de las olas se formasen algo así como palabras. A mí me creó el mar. Este mensaje inesperado volvió a sobresaltar de nuevo al viajero. Sintió que algo en su fondo había comprendido su sentido. Sin embargo, no logró alcanzar conciencia de esa comprensión. Se volvió con cara interrogante a su acompañante, pero ésta solo inclinó sonriente la cabeza. Intuyó que no obtendría respuesta a una pregunta directa. Por eso permaneció también en silencio y centró su atención en el segundo disco, que estaba colgado junto al primero. Primero distinguió sobre él algo así como una cumbre nevada que desaparecía hacia abajo en una neblina cada vez más densa. Solo tras una larga contemplación descubrió que la montaña era más bien una cabeza humana vuelta hacia él, pero con el rostro ligeramente inclinado hacia abajo. La parte superior de la cabeza era extraordinariamente alta y de ella caía por ambos lados pelo blanco como la nieve. Sin embargo, el rostro en sí parecía el de un niño, aunque no se distinguía si era de un niño o de una niña. La calma que emanaba ese rostro era tan profunda que el contemplador ni siquiera quiso interrumpirla parpadeando. Así permaneció inmóvil hasta que oyó casi sin voz las palabras: «Yo soy niño anciano». Otra vez a la derecha y a la misma altura colgaba el tercer disco. Cuando el viajero se volvió hacia él, le pareció como si contemplase a través de una pared vertical de cristal un paisaje submarino dorado crepuscular con plantas ondulantes. En un primer plano vio la cabeza de un castor que avanzaba del lado inferior izquierdo al lado superior derecho, expulsando de cuando en cuando perlas de aire por los orificios de su hocico, como si estuviese a punto de emerger. Después de contemplar absorto esta escena durante mucho tiempo, el viajero percibió del ancestral crepúsculo dorado las palabras: «Yo crearé el lago». Durante el tiempo que había pasado ya en aquella casa, al parecer infinitamente grande, el viajero había sufrido una transformación que solo empezaba a notar ahora. Lo que había experimentado varias veces ya y experimentaba también ahora ante aquellos discos imágenes como una especie de susto delicado, se había convertido mientras tanto en un estado permanente de ligero ensimismamiento. Esta sensación era completamente nueva e insólita para él, y sin embargo no dudó en entregarse a ella sin reservas, pues sintió que algo en su interior se ajustaba y equilibraba suavemente. El cuarto disco estaba colgado a la derecha, pero un diámetro entero por encima de los demás.
Su borde tampoco era redondo, sino ondulado desigualmente y con un movimiento irregular como una piedra lavada. Sobre la superficie misma no se veía nada, estaba vacía. El viajero la contempló con la misma atención que había dedicado a las 3 anteriores, pero lo único que pudo percibir al cabo de un rato fue un cambio quieto indefinible, como si se elevase y desplomase humo. Al mismo tiempo le sobrevino una cierta ansiedad, pues sintió que precisamente aquella fuerza recién despertada dentro de él era absorbida por el vacío de esa imagen que la arrastraba en una especie de abismo sin fondo, sin causar nada. No obstante, resistió y esperó paciente a que también ese disco le hablase, pero en vano. Finalmente cogió la mano de la muchacha como si quisiese sujetarla y susurró: ¿Por qué permanece en silencio? Ya ha hablado, contestó ella. ¿Por qué no lo he oído? Sí que lo has oído, señor, pero solo lo encontrarás en tu recuerdo. Pero deseo oírlo ahora. Señor, dijo la muchacha en voz muy baja, ¿cómo podría suceder eso mientras lo deseas? No desear nada significa no hacer diferencias. No hacer diferencias significa mirar lo invisible y oírlo callado. ¿Por qué quieres hacerme desgraciada? El viajero se avergonzó entonces sin saber bien por qué. Sabes mucho, dijo él. ¿De dónde? La muchacha sonrió. Porque inmerecidamente se me considera la indigna propietaria de esta colección de cosas poseíbles. El viajero permaneció callado y la miró durante mucho tiempo de soslayo. Ella dejó que la mirase y no se dio cuenta, pues mantenía los ojos bajados. Él admiró la línea extraordinariamente noble de su frente, de su nariz y de sus labios. Solo entonces descubrió la rara belleza de sus rasgos. Al cabo de un rato ella se tapó la cara con la manga y le rogó que le permitiera mostrarle por fin sus verdaderos tesoros, pues lo anterior apenas había sido digno de la atención del señor. A continuación el viajero se levantó del pequeño vehículo, se inclinó, aunque un poco torpe, tan profundamente ante ella como lo había hecho ella antes, y contestó que si la bondadosa señora de los signos y milagros condescendía a mostrarle a él, bárbaro inculto, tesoros más secretos, aceptaría ese ofrecimiento con respeto y agradecimiento, aunque tendría que insistir en no ser llevado por ella, sino que, ahora que sabía cuán noble dama le invitaba, consideraría la máxima, aunque inmerecida distinción, poder ir detrás o a lo mejor al lado de ella. La muchacha protestó inclinándose. El viajero se inclinó a su vez e insistió, y por fin impuso su voluntad. Dejaron el pequeño vehículo y la muchacha cogió delicadamente con las puntas de los dedos la mano del invitado, que era mucho más alto que ella, y así caminaron en silencio uno al lado del otro hacia las salas interiores, al encuentro de contingentes vírgenes y océanos del alba. ¿Qué te pareció este relato? Wow, pues todo un viaje, ¿no? De hecho, bueno, sigo pensando que es una lectura muy bien escogida para el día de hoy. No, pues está llena de elementos, llena de em, eh, imaginaciones, de cosas que, bueno, bien podríamos encontrar en un sueño. Y pues bien, podríamos como identificarnos con este viajero, ¿no? Y con todo lo que le pasa. Muy, muy interesante. Todavía como que se queda uno digiriéndolo, ¿no? No sé qué te pareció a ti, ¿ya lo habías leído? Seguramente sí, porque este libro, como les conté la vez pasada, es mío, lo leí en el colegio, pero pues no recuerdo muchos de sus textos, entonces probablemente sí lo había leído, pero no lo recordaba. Sí, sí, es un cuento bastante, pues como nos decían en la introducción, en la biografía del autor, y por eso se las quise leer. Es un cuento difícil como de catalogar o de descifrar. Eh, Parece como fantasía, pero también es muy introspectivo. Parece como algo surrealista, como que uno no sabe muy bien qué es lo que está pasando ahí, y los personajes reaccionan de maneras pues que a uno como espectador de lo que está pasando le pueden resultar extrañas, ¿no? El personaje
en ocasiones dice que le da miedo, que tiene cierto susto, pero un susto agradable. Y cuando ve todas estas escenas, pues él como que no entiende muy bien qué está pasando, pero no hay una reacción como de, en serio, ¿qué es lo que está pasando aquí? Como que no hay una reacción que uno podría enmarcar dentro, no sé, de lo que uno llamaría una reacción real a una situación tan estrambótica como la que está viviendo. Entonces, me parece que eso es como parte de la gracia del texto y por lo que nos contaban de Michael Ende, parte de la gracia de su fantasía, que es una fantasía como que está muy bien integrada a, a un, o como, como en una manera en la que uno la siente que ahí no está pasando nada raro. Que a uno como lector le parece raro, pero en el mundo en el que está sucediendo parece que no está pasando nada raro. Entonces es una forma de narrar esta fantasía que me parece muy bonita. Mm, sí, completamente de acuerdo. De hecho, esa promesa, bueno, digamos que tenemos a este protagonista que es un viajero, entonces pues va como buscando, como explorando y me llamó mucho la atención esta parte en la que dice como, bueno, pero esto no es todo, o más bien esto no es nada comparado a lo que va a haber más allá, ¿no? Que es como la premisa de los viajes. Que aún cuando está pasando algo como tan maravilloso, tan insólito, pues digamos que nos mantiene en vilo el autor, pues con la promesa de que más allá, o sea, se imaginan lo que estaba pasando aquí, pues allá o lo que sigue, pues uf, va a ser, eso, esto no es nada. Entonces me parece muy interesante porque pues que aparte de todos estos elementos, como tan, lo que tú dices, tan surreales, yo me imaginaba a este personaje como en una pintura de Escher o en una pintura de Dalí, o sea, las cosas así como alrededor, como llenando como ese espacio y lo que tú dices también, el viaje no solamente externo, sino el viaje del protagonista, ¿no? El papel que está jugando esta experiencia en su mente y pues la promesa de lo que va más allá, ¿no? De hecho, el final del texto es eso, ¿no? Es una promesa. No sé cómo lo veas tú. Sí, pues por momentos me recordaba un poco, por ejemplo, cosas como el viaje que hace Sócrates al oráculo de Delfos, en el que le revela que pues en realidad lo único que él tiene que buscar en su vida o la única cosa que importa es conocerse a sí mismo. Y aquí vemos a un personaje que está como en ese proceso, o eso parece dar a entender la historia y esa promesa de la que tú hablas, en la cual al principio vemos un personaje de pronto un poco arrogante, un poco como ensimismado, en el sentido de que está buscando esa gran experiencia que es solo para él y de la cual solo él puede ser protagonista. Y al final nos encontramos con un personaje mucho más humilde, con un personaje que abandona un poco esa categoría de el gran señor ante la niña a la que en principio trató casi que de prostituta. Entonces me parece que es como esa transición que vemos ahí de empezar a conocerse a sí mismo, de ver esos aspectos tal vez de una manera un poco extraña, surreal, fantástica, pero que nos permiten ver el tránsito de este personaje a través de su propio ser, de su propia existencia, como nos dicen en varias partes del relato. Entonces, pues no sé, yo creo que es un cuento que está muy abierto a la interpretación. Pues cada persona podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que estamos diciendo hoy en esta sesión. Pero pues yo lo vi de esa manera y la promesa de la que tú hablas yo la vi de esa manera, como que este personaje finalmente logró encontrar ese viaje que estaba esperando y se dio cuenta que no era algo que tenía que buscar por fuera, sino que era algo que tenía que buscar en sí mismo. Mm.
Sí, completamente de acuerdo. De hecho, bueno, hay varias interpretaciones, evidentemente, pero hay una que me parece, aparte de muy adecuada, también me parece muy hermosa, y es que bueno, en general los relatos de ese libro son una metáfora del ejercicio de la lectura. No sé de pronto cómo vayas viendo eso, pero eh, digamos que ese tema de viajar, ese tema de ese cambio que precisamente nos menciona en este personaje que al principio pues está como muy centrado en sí mismo, está un poco como cerrado o como con unas ciertos prejuicios al respecto, pues digamos que el viaje mismo lo va cambiando, y esto pues ha sido considerado, no solo los demás están considerados pues como una alternancia a la lectura, ¿no? Cuando tú inicias una lectura, cualquiera que sea, ya hemos hablado de que pues de leer, podemos leer no solo textos, podemos leer muchas cosas, pues antes de iniciar ese ejercicio, pues así como este personaje, pueden haber ciertos prejuicios, puede haber un cierto estado de la mente, y pues hay quienes dicen que cuando ese prejuicio o bueno, ese estado de la mente cambia, pues efectivamente el ejercicio se ha completado, ¿no? Entonces, pues tomándolo como si fuera un viaje real, digamos que cuántas personas estamos hoy aquí, pero cómo seremos las mismas personas de pronto el próximo, en 15 días, tal vez. Entonces es muy interesante porque, bueno, además que no hace falta lo que hablábamos al principio, pues no hace falta efectivamente desplazarse físicamente, sino que un viaje también puede ser una lectura de las que hacemos aquí, por ejemplo, todos los días. Y además que consideramos que si un ejercicio de estos puede cambiar de pronto o digamos no somos las mismas personas que empezamos a leer, pues ya eso se considera como un viaje, ¿no? Entonces, no sé cómo veas de pronto esa interpretación. Sí, total, de hecho pues el hecho de que sea un viaje tan introspectivo también nos da una noción un poco de cómo podemos concebir el viaje en estas circunstancias que mencionábamos al principio, de esta semana que se viene, que es una semana que mucha gente interpreta como una semana de vacaciones en la cual uno puede salir y puede pasear y puede hacer un montón de cosas o simplemente descansar, pero hay otras personas que lo ven pues de una manera muchísimo más espiritual, como reencontrarse consigo mismos, pues cumplir estos diferentes ritos que existen en torno a la Semana Santa, reflexionar sobre sus propias actuaciones, sobre pues un montón de cosas en las cuales esta semana pues les da esa posibilidad. Y pues sí, es eso mismo o eso que tú mencionas de la lectura también se puede abordar de esas dos maneras, ¿no? Uno puede hacer, y creo que ninguna de las dos está mal, simplemente depende mucho de pronto del estado de ánimo, del tipo de lectura, del texto que uno esté leyendo, pero pues seguramente muchas personas, a muchos de los que nos ven, les habrá pasado que hay veces que uno coge un libro, un texto, lo que sea, y se lo lee así como por encima, como por enterarse de qué es lo que está pasando y ya, como que no le interesa mucho profundizar, no le interesa mucho ahondar en la historia, sea una ficción, sea una noticia, sea un texto del tipo que sea. Y hay veces que uno sí siente esa necesidad como de, oiga, yo quiero saber un poco más, yo quiero profundizar en esto, yo quiero saber qué quiere decir el autor, yo quiero investigar sobre su mundo, por ejemplo, si es un autor que construye mundos así muy grandes o con muchas cosas, uno va profundizando en esas cosas. Y le pasa ese conocido meme de empezar a buscar en Wikipedia y terminar viendo perritos recreando la Segunda Guerra Mundial a las 3 de la mañana. Eso pasa mucho cuando uno profundiza en esas lecturas. Entonces, sí, claro, pues yo no creo, pues yo no
sí, no creería que esa es la única manera de leer o como que esa es la manera correcta de leer, porque pues no estoy de acuerdo con eso. Hay gente que es muy hábil leyendo rápido, por ejemplo, y lee un texto por encima y se le quedan muchas más cosas que cuando uno coge el texto y toma notas y hace subrayados y de todo. Hay gente que le gusta detenerse en cada palabra, detenerse en cada línea, buscar significados de palabras que no conoce, o no sé, subrayar sus frases favoritas del texto. Bueno, hay muchos estilos, hay muchas maneras. Yo creo que la única, lo único que yo consideraría correcto y que tiene un poco que ver con lo que nos cuentan de este personaje es simplemente disfrutar lo que uno está haciendo. Y pareciera que este personaje le pasa eso, ¿no? Como que al principio está tan mortificado, tan angustiado por realizar sus viajes que no los disfruta, como que no está pensando en lo que está viviendo en el viaje, sino que está pensando es en el próximo viaje, en cómo lo va a sorprender, en qué cosas maravillosas va a encontrar, en esa gran aventura que está buscando. Y eso hace que se pierda el viaje que está viviendo. Entonces creo que eso también le pasa mucho a uno como lector y es, no sé, no estar disfrutando lo que está leyendo en ese momento, sino estar pensando en qué voy a leer después, o qué voy a hacer después, o con quién voy a comentar este texto, que no sé, textos que son muy famosos y muy reconocidos y la gente dice usted tiene que leerlo porque si no usted no es un buen lector, y la gente se preocupa es por eso. No, a mí me dijeron que tengo que leer el lobo estepario pero no estoy entendiendo un carajo, pero igual lo tengo que leer porque es que si no soy un mal lector. Eso me parece como un abordaje, eh, pues no malo, pues si la gente lo quiere hacer bien, pero me parece que es un abordaje un poco como el del personaje que estamos viendo acá. Es un abordaje que no le permite a uno disfrutar lo que está haciendo. Y pues en últimas ese es el objetivo, ¿no? Que creo que es un objetivo que el colegio y la educación, al menos en este país, ha perdido un poco de vista, porque los planes lectores y los textos y los libros que lo ponen a uno a leer no son para disfrutar, sino para hacer un trabajo, para hacer un resumen, para hacer una reseña, para responder unas preguntas. Entonces uno está preocupado por eso y no por leer el texto, que es lo que uno debería estar haciendo. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Como dice María aquí en el chat, pues nos dice que hay pues depende mucho de los ritmos de lo que estemos leyendo, sea lo que sea, no solo texto, pues que hay historias con ritmos vertiginosos, pero que pues a su modo de ver, ella es de las lectoras que le gusta la lectura rumiada, ¿no? Entonces como bueno, llegar hasta el fondo de todo lo que esté pasando ahí. Yo, por ejemplo, bueno, depende mucho, pero no sé, yo siempre voy persiguiendo el qué pasó, pero ¿y qué pasó? Pero ¿y qué pasó? Y eso hace que, listo, no tiene la respuesta, pero muchas veces sí, lastimosamente se va olvidando eso, porque pues, o por lo menos a mí se me queda, claro, sí, esa historia va de tal a tal, pero pues lo que pasó en el medio, porque como iba toda, entonces pues depende mucho también de ese ritmo del que nos habla María. Entonces sí, no, completamente de acuerdo. Digamos que en el tema, bueno, y viene muy al caso porque pues este autor, digamos que, bueno, según su contexto, bueno, es hijo de un pintor surrealista que tenía un método bastante particular para hacer sus obras. El señor parecía que se encerraba a crear cada una de sus obras, pues muy metido, como con mucha introspección. Y digamos que varios autores también nos hablan de que su hijo, el autor Michael Ende, pues hizo algo parecido con este libro donde está el cuento que leímos hoy. Digamos que Michael Ende fue uno, pues vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial. Su familia no era muy querida por el régimen y él constantemente peleó pues en un mundo así,
también donde había muchísima predilección por lo científico, por los hechos, por los datos, por ya una cierta tendencia a lo técnico más que de pronto a los relatos, a la imaginación, etcétera. Entonces, digamos que es este libro en el que está el cuento y todos los demás relatos, si no estoy mal, son 30 relatos que están en ese libro, pues son también vistos. La otra interpretación o otra de las otras interpretaciones que hay es que son su respuesta a ese mundo que estaba viviendo, ¿no? Y hay algo muy hermoso que, bueno, no sé si lo dijo, pero sí hay una interpretación, o bueno, ahí hay una frase que dice que él pensaba que con la lectura se iba a prevenir la Tercera Guerra Mundial, que si la gente se acercaba de pronto a estos mundos que no eran como de pronto el que él estaba viviendo, pues se iba a prevenir una situación nuevamente como es. Entonces estamos ante un autor que, bueno, trae unas bases muy especiales, artísticas, surrealistas, y también lo vemos en uno de sus libros más conocidos. Por ejemplo, si vamos a La historia interminable, pues vemos un contraste entre la realidad y además que es un contraste que siempre me ha parecido muy bello porque además lo puedes ver entre la realidad y la ficción. Y lo mismo podemos ver en estas historias, ¿no? Hay quienes dicen que es su respuesta a participar en el mundo. Me parece que es algo supremamente bello y bueno, pues esperamos estar contribuyendo un poco a ese, pues como a ese, a esa parte que quiso apoyar Michael Ende. No sé cómo lo veas tú. Sí, total, de hecho, pues tiene mucho sentido que precisamente sea un autor de fantasía el que diga estas cosas y el que retrate ese tipo de cosas en su historia, porque pues creo que son los autores que más tienen que perder si nosotros como lectores los leemos de maneras apresuradas, ¿no? O sea, yo no me imagino leyendo una historia como La historia interminable o leyendo una historia como, no sé, todo lo del Señor de los Anillos, sin ponerle cuidado a las descripciones de los paisajes, a las descripciones de los personajes, a todo el ambiente que se está generando alrededor de esa historia, porque pues eso es lo que nutre esa fantasía, ¿no? Y en principio, pues uno pensa, o no sé, yo dentro de mi ignorancia de estos géneros, pensaría que si uno lee fantasías precisamente para hacer eso, para viajar a esos mundos, para meterse en la película y una buena historia de fantasía debería ser capaz de transportarme a ese lugar, de hacerme viajar a ese sitio, mostrarme pues esos campos gigantes o esos animales fantásticos o esos seres extraños que me están retratando ahí. Y pues lo pienso con lo que decías de esa respuesta a la época en la que estaba viviendo. Y es algo que pasa mucho hoy en día con historias fantásticas, pues yo las llamo fantásticas, pero están enmarcadas en otros géneros o con otras etiquetas, en las cuales uno se da cuenta y uno lo puede ver, por ejemplo, en el mismo YouTube, que sale un capítulo de una serie o sale una película de fantasía, de superhéroes, de lo que sea. Y 2 horas después de haberse estrenado, ya hay 50.000 videos haciendo teorías, despedazándola cuadro por cuadro para decir qué fue lo que pasó, otros tantos videos diciendo si eso es científicamente posible o no, otro montón de videos diciendo es que eso tiene un montón de huecos en la trama. Y uno dice como, pues chévere, es como chévere darse cuenta de ese tipo de cosas y notar esos detallitos, pero también uno se pregunta si no están
como destripando el objetivo de la obra. O sea, si uno está preocupado por, no sé, es que la gente no puede volar o las personas no pueden hacer ese tipo de cosas o ese ser mitológico que se están inventando no es físicamente posible porque es demasiado grande o yo qué sé, pues esa como que no es la gracia, ¿no? O bueno, puede tener su gracia, pero pues está perdiendo uno de otras cosas, ¿no? Como de pronto de otras intenciones o de otras lecturas. Entonces, pues como les decía antes, eso va mucho en cada quien, cómo le gusta consumir esos productos o cómo le gusta leer esas historias. Pero si nos estamos enfocando puramente en el aspecto fantástico, en el aspecto de viajar a ese otro mundo, de dejarse llevar por la historia, de pronto así se pierde un poquito, ¿no? No quiero decir que entonces uno tenga que aceptar cualquier cosa que le diga una historia, porque pueden ser historias malísimas o mal construidas o mundos mal hechos, y entonces uno suspende su juicio y se cree cualquier babosada que le digan. Pero sí como tener un punto medio, como no dejarse llevar por ese sobreexceso o ese sobreanálisis y disfrutar la historia. Ya después si nos damos cuenta que era mala, que tenía huecos, que no funciona, que hay un montón de cosas que no son claras, pues uno puede hacer esas críticas, ¿no? Desde un punto de vista literario, desde un punto de vista, pues bueno, desde el punto que quieran. Pero en principio, pues uno lo puede disfrutar, ¿no? Y uno también disfruta cosas malas, cosas mal hechas, cosas que no tienen sentido. Si uno las piensa, pues como en ese sentido de, bueno, me va a dejar llevar y vamos a ver qué pasa. Creo que eso tampoco tiene nada de malo. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, yo pensaría que sobre eso, digamos que prima un poco también la experiencia propia, ¿no? Digamos que el tema o bueno, lo que de pronto consideraría un poco nocivo, pues sería de pronto dejarse llevar por esas cosas y entonces no disfrutar la experiencia, ¿no? Entonces, que ya cuando uno va a ir a leer, el texto o a consumir cierto producto, entonces ya tiene un montón de información, un montón de ruido que de pronto ya no permite que sea la experiencia que está diseñada originalmente, ¿no? Entonces, sí, creo que el tema ahí es como, y creo que lo hemos hablado muchísimo, no solo hablando de lecturas, también, no sé, hablando de reseñas de lugares, por ejemplo, que sí, que son valiosas porque finalmente pues alguien ya fue y qué bueno que cuente su experiencia, pero pues también eso puede viciar, ¿no? Y pues como cada quien es un mundo, digamos que viajar a través de otra experiencia pues digamos que no es la experiencia como tal. Entonces sí, me parece que es importante el tema de poder o de aprender a seleccionar la información, más en una época como esta, ¿no? Entonces, que tenemos bombardeo por todos lados. Eh, entonces sí, como, bueno, no dejar viciar la experiencia y saber escoger de pronto cuáles son esas fuentes que queremos pues para que no la experiencia no se dañe, hablando de consumo de cosas culturales, lecturas, etcétera. Entonces, sí, ya digamos que hablando del viaje como tal, pues no dejar, pues seleccionar bien la información o bueno, seleccionarla de una manera concienzuda que no vaya a viciar la experiencia. Sí, total, y creo que esa puede ser una de las enseñanzas que rescatemos de este libro, de este cuento, de esta narración. Y es precisamente que en Ujú. últimas como le decía a la niña cuando él empieza a escuchar estas voces, el único que puede escuchar eso es él mismo, el único que puede tener esa experiencia es él. Y la niña dice que ella no es nadie, entonces él está como encerrado, como alejado de todas esas eh, interferencias de las que tú hablas y pues la experiencia es solo para él, la experiencia es solo él la puede percibir, solo él puede escuchar, solo él puede ver lo que está pasando ahí y pues en principio eso es
lo que nosotros podemos pensar a la hora de leer o de ver una película, una serie o lo que sea. Y es que esa experiencia es para nosotros. La podemos compartir con muchas personas, sí, claro, uno puede discutir, puede hacer lo que hacemos acá nosotros, hablar de la historia, contarla, hacer análisis locos o lo que ustedes quieran, y uno puede estar muy de acuerdo con la experiencia de otra persona, pero en últimas, pues como tú decías, cada uno de nosotros es un mundo y hoy yo leí el texto, ustedes lo escucharon y cada uno de nosotros puede haber salido con una interpretación completamente diferente, que es algo que hemos dicho mucho en este espacio. Cada vez que leemos un texto nos encontramos con esa experiencia, y es que cada uno de nosotros le encuentra cosas diferentes, cada uno de nosotros lo ve de maneras diferentes, lo interpreta de maneras diferentes, y eso también es valioso, puede ser también una invitación para no desanimarse por lo que uno lee o no lee, que es algo que pasa mucho y se los decía hace un momento. Gente que asume que si uno no ha leído tal libro o tal historia, entonces uno no está en nada, está fuera de onda, o en realidad no es un lector así apasionado, sino que es alguien que lee basura o lee cosas que no tienen ningún interés, o lee cosas que simplemente son como subproductos de la literatura y no literatura de verdad. Y lo mismo con el cine y lo mismo con la televisión. Pues a la larga eso no importa, uno lee lo que le gusta, y hay veces, no sé, hay gente que se encuentra con grandes clásicos de la literatura y le parecen súper aburridos, y eso está bien, si no le gusta, pues no le gusta. Y hay gente que se encuentra con textos que uno dice, pero ¿de dónde diablos le encuentra gusto a esto? Le gusta, pues está bien, esa es su experiencia propia, y pues desde que le guste y desde que sea algo que disfruta, esa experiencia pues no se la puede quitar nadie, ¿no? Sí, completamente de acuerdo y que sea entonces la premisa para esta época que llega, para esta época de receso, de parar un poquito, de planear, de reflexionar, de ver cómo van cada quien en su viaje. Nosotros pues los invitamos a que nos cuenten qué les pareció esta lectura, cómo ven estos mundos fantásticos y el contraste que tienen en la realidad. Y nos lo pueden contar, ya saben, a través de cualquiera de las redes sociales que tenemos a su disposición. Nos pueden encontrar en YouTube, ya saben. Vamos a dejar los videos que faltan estrenados allí para que si tienen un tiempo en medio de la reflexión y en medio de todo lo que va a pasar en esta semana, pues pueden poner al día, pueden escuchar de pronto algunas de las lecturas que tenemos, y también importante si de pronto se les ocurre en ese proceso alguna lectura que quieran escuchar a partir del próximo 5 de abril, que es cuando vamos a volver. Claro que sí, nos lo pueden indicar. Si no nos encuentran ahí en YouTube, fácil, nos pueden encontrar también en Instagram, en Facebook y en Twitter. Así que pues en nuestras comunidades ahí estamos muy pendientes de ustedes. Se vienen un par de cositas nuevas. Nos vamos a ir a planearlas. Aquí en el canal van a quedar las últimas lecturas, y si quieren ver alguna de las demás, ya saben, en YouTube o en cualquiera de nuestras redes sociales. Claro que sí, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron en el en vivo el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este viernes. También muchas gracias a las personas que nos ven en diferido en los videos de YouTube. Y gracias a ti, Kathleen, por mantener este espacio disponible para todas las personas que nos ven y para compartir estas lecturas cada semana. Claro que sí, a todos muchísimas gracias a ti por acompañarme, y nada, que la pasen muy muy bien. Volvemos el 5 de abril y mientras tanto pues ya saben, nos vemos en las estanterías. Que estén muy bien, hasta luego. Chao, chao.